Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos en general que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este grandioso tema de la justificación por la fe. Estamos en el estudio número 202 de esta serie y vamos a continuar estudiando por la gracia de Dios, rogando en nuestros corazones de que Cristo, el Maestro de los Maestros, pueda concedernos en esta oportunidad su Espíritu Santo, ese Maestro personal para cada uno de nosotros. Conforme a nuestra fe, podamos en esta noche aprender, conocer y experimentar realmente este mensaje de salvación, este mensaje de victoria sobre el pecado, lo cual estamos estudiando y ahora estamos en el Congreso de 1888 y estamos analizando, conociendo cómo la hermana Elena White, que era una de las protagonistas junto con Jones y Waggoner, cómo ella escribe, registra todo lo que ella vio, todo lo que ella experimentó y toda la oposición que existió en ese Congreso de Minneapolis, donde Dios envió ese precioso mensaje de justificación por la fe, ese mensaje que iba a llevar a una reforma completa al pueblo adventista y llevar ese precioso mensaje al mundo para que el cometido del Evangelio pueda cumplirse en este mundo y la venida de Cristo se haga realidad. Pero todo esto no aconteció. Entonces Dios tuvo que postergar el tiempo, alargar el tiempo hasta nuestros días. Han pasado 132 años, estamos todavía aquí en este mundo. Y gracias a todo lo que aconteció, nosotros ahora tenemos la oportunidad, el privilegio, la dicha de poder conocer este mensaje y poder apropiarnos, aceptar, para que podamos permanecer firmes en los días finales de la historia de este mundo y así recibir en gloria la venida de Cristo a este mundo. Entonces ahora, para continuar estudiando en ese congreso, ¿qué es lo que la hermana Juárez escribe? Para aprender lecciones para nuestra vida espiritual. Nos preguntamos, ¿por qué mandó Dios el precioso mensaje de justificación por la fe, que se manifiesta en la obediencia a la ley de Dios, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888? ¿Cuál fue la razón o cuáles fueron las razones? Una de las respuestas podemos encontrar en Testimonio para los Ministros, página 92. Dice: el mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la Iglesia con entornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero que no predican a Cristo ni creen en Él. Uno de los objetivos entonces era que este mensaje primero debía ser presentado a la Iglesia Adventista, con entornos claros y distintos, en una forma clara y sencilla, para que el mundo pueda afirmar de que los adventistas ahora realmente predican a Cristo y creen en Cristo. Ese era el objetivo, porque hasta ahí y ahora hasta el día de hoy, al no haber conocer este mensaje y aceptar este mensaje, el pueblo adventista, que se ha desglosado en miles de grupos, iglesias, todavía hasta hoy sigue predicando la ley. Ahora vamos a
vamos a aprender una lección importante. ¿Cuál es la lección importante a aprender en este tiempo para nosotros? También la hermana Juan manifestó que los adventistas, dice, predicaban, dice, los 3 mensajes angélicos, conocían la ley, conocían acerca del sábado, ellos conocían acerca de la marca de la bestia, también conocían acerca de los juicios que habían de caer sobre los que recibieran la marca de la bestia, pero no miraron y no predicaron a Jesucristo. Ellos conocían el sábado, pero no predicaron al Señor del sábado. Reposaban o guardaban el sábado, pero el sábado no lo reposaron y guardaron con el dueño del sábado. Esa era la diferencia. El pueblo adventista no miró a Cristo, porque la Biblia dice, mirad y vivid. Y no predicaron a Jesucristo como deberían haberlo hecho. Ese fue el problema del pueblo adventista, y yo creo que hoy esa condición sigue existiendo. Entonces el pueblo adventista, que está dividido en el mundo en miles y miles de grupos, necesita este mensaje en una forma clara, sencilla y amplia para salir de esa situación de tibieza espiritual. Ese fue uno de los objetivos para los cuales Cristo mandó ese mensaje de justificación por la fe en 1888. En los siguientes estudios vamos a ir así descubriendo con qué propósito, con qué objetivo o cuál era el trabajo que iba a realizar este mensaje de justificación por la fe desde 1888. Así que ahora hemos resaltado de que la Iglesia necesita, en otras palabras, nosotros necesitamos este mensaje. Porque el que recibe, dice, la justicia de Cristo, el que es vestido con la justicia de Cristo, tiene la luz. La justicia, la luz, que es el amor, que es la santidad, que es ser hijos de Dios, convertidos. Ese mismo mensaje, a los que lo aceptan y reciben, los libertará del mundo y con el carácter de Cristo los llevará al mundo para impartir ese mensaje. Mientras todavía nosotros no somos movidos por el Espíritu Santo, o en todo caso no cedemos nosotros, resistimos al Espíritu Santo, entonces todavía este mensaje no ha cumplido su objetivo en nosotros. Es imposible, dice, que un creyente que haya recibido este mensaje y haya recibido la justicia de Cristo, es imposible que viva sin amor. Es imposible que siga pecando. Es imposible que se quede y no predique este evangelio. Es imposible que no manifieste el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Así estas lecciones necesitamos aprender. ¿Qué aconteció en 1888? Tenemos una declaración muy importante en el libro que estamos estudiando de 1888, Materiales de Elena White de 1888, tomo 2, página 911, dice así: en el temor y amor de Dios digo a aquellos ante quienes comparezco hoy, así dice la hermana White, que hay una luz superior para nosotros y que con la recepción de esa luz vienen grandes bendiciones. Así que la luz de la justificación por la fe también trae grandes bendiciones.
Y cuando veo a mis hermanos reaccionar airadamente contra los mensajes de Dios y contra los mensajeros, pienso en las escenas similares en la vida de Cristo y de los reformadores. La recepción dada a los siervos de Dios en las edades pasadas es hoy la misma. Frente a aquellos a través de los cuales Dios ha enviado preciosos rayos de luz, los dirigentes del pueblo siguen hoy el mismo curso de acción que siguieron los judíos. Critican y suscitan una cuestión tras otra y rehúsan admitir la evidencia, tratando la luz que les es enviada de la misma manera en que los judíos trataron la luz que Cristo les trajo. Eso es lo que estaba aconteciendo en 1888. Y a nosotros nos toca examinar y analizar si hoy también sigue aconteciendo lo mismo. ¿Qué es lo que la hermana Juárez había visto? Que en aquel tiempo, dice, reaccionaron todos los que escucharon este mensaje, especialmente los dirigentes, reaccionaron contra el mensaje y los mensajeros, dice, airadamente, de ira, de cólera, descontento, no estaban de acuerdo. Así como en el tiempo de Jesús, los judíos, el Sanedrín, los dirigentes, no estaban de acuerdo con Cristo. Por eso es que lo apresaron y lo crucificaron. De la misma manera, en la Edad Media también los reformadores también sufrieron persecución, oposición. Eso mismo estaba aconteciendo en 1888. El pueblo adventista estaba oponiéndose al mensaje de la justicia por la fe. Así que todo lo que estaba aconteciendo, dice, hoy también sigue aconteciendo. Hoy en día se sigue todavía el mismo ejemplo de acción que los judíos. La misma envidia existe hoy en día, así como los judíos trataron con la luz que Cristo les trajo a ellos. Por eso Jesús les dijo a los judíos, el vino nuevo, dice, la verdad del mensaje que he traído, no puedo depositar en odres viejos, les dijo. Los odres viejos eran los judíos, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre egoísta. Jesús les dijo, se necesita odres nuevos, o sea, nuevo nacimiento. Y seguidamente veamos otro párrafo. En la página 354, Materiales de Elena White, tomo 1. Dice así. Intenté explicar mi posición en Battle Creek después del Congreso, pero no hubo ni una sola palabra de respuesta por parte de los hombres que debieran haber estado conmigo. Después del Congreso de Minneapolis, que terminó el 4 de noviembre, la hermana White, con Jones y Waggoner, se trasladaron a la sede de la obra en Battle Creek. Y allí en aquel templo, tabernáculo, que tenía capacidad para más de 3,000 personas, allí estaba la mayor parte de los hermanos de ese entonces adventistas. Y la hermana Juárez dice, trató de explicar en ese templo de oración, en ese tabernáculo, de explicar acerca del mensaje de la justificación por la fe que fue presentado en Minneapolis. Pero ¿qué pasó?
pero no hubo ni una sola palabra de respuesta. Ningún hermano se levantó y dijo que eso era lo que necesitaban. O ese era el mensaje de Dios. O alguien que diga, aceptamos ese mensaje. Tampoco no hubo alguien que diga que rechazamos. Todos quedaron, dice, en silencio. Nadie dijo nada. Afirmé, dice, que estuve casi sola en Minneapolis. En el Congreso de Minneapolis dice que aconteció lo mismo. Afirmé que estuve casi sola en Minneapolis. Estuve sola ante ellos en la asociación, ya que la luz que Dios tuvo a bien concederme fue que no estaban avanzando en el consejo de Dios. Nadie quería avanzar en la luz de la justificación por la fe, aceptándolo. Y dice, y ni uno solo se aventuró a decir, estoy con usted, hermana Huay. Puede contar con mi apoyo. Así que nadie, dice, aceptó abiertamente. Nadie a la hermana Huay le dijo, estamos con usted para llevar este mensaje al mundo. Estuve casi sola, dice. Estas son las declaraciones que encontramos escrito en esos 4 tomos que Elena White escribió sobre 1888. Todo esto confirma, hermanos, de que realmente el mensaje no fue aceptado. No es verdad, no es como debiera ser lo que escribió A.G. Daniels en su pequeño libro Cristo Nuestra Justicia. Y no es real ni verdad como el adventismo enseña de que el mensaje de la justificación por la fe fue aceptado después de 1888. Otros dicen que hubo 3 grupos. Un grupo aceptó, otro grupo quedó neutro y otro grupo rechazó. Son posiciones humanas. La hermana Huay aquí claramente declara: ni uno solo se aventuró a decirme, dice, estoy con usted, hermana Huay, puede contar con mi apoyo. Estuve casi sola, dice, en Minneapolis. Por eso es que ese mensaje hasta hoy no nos ha llegado transmitido por los antiguos adventistas. Los antiguos adventistas lo que nos han transmitido es el mensaje adventista que se predicaba solamente la ley y todas las doctrinas, hasta quedar, dice, secos como las colinas de Gilboa. Eran mensajes sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, sin el poder del Espíritu de Dios. No había, dice, alimento fresco. Esa era la condición de la iglesia adventista, por eso se rechazó. Si hoy también el adventismo y todo el mundo religioso continúa en la misma situación, cuando se oiga este mensaje por la voluntad de Dios, también será rechazado. Por eso nosotros necesitamos estar primero espiritualmente conectados con Dios. Necesitamos una vida espiritual viva. Necesitamos conversión, nuevo nacimiento, para que ahora sí podamos captar y comprender el mensaje de justificación por la fe que los mensajeros y Elena White lo dejaron escrito. Así como en el estudio anterior hemos leído,
Cuando la hermana White escuchó, dice, por primera vez enseñar a Jones y Waggoner en el Congreso acerca de la justicia de Cristo, ella dice, mi corazón, dice, aceptó, dice, todo. Por primera vez escuché, dice, de labios humanos presentado en una forma sencilla y clara. Por eso es que tomé la decisión, dice, de apoyar, porque Dios me había estado revelando el mismo mensaje durante los últimos 44 o 45 años, dice ella. Y lo he escrito, dice, en todos mis libros. La hermana Joae, pues, tenía una relación viva con Dios. Tenía el Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo. Por eso discernió y aceptó y se apropió de ese mensaje de justificación por la fe. Y ella misma también en el Congreso durante más de 20 veces hizo el uso de la palabra y presentó, explicó, enseñó el mensaje de la justificación por la fe. Y la enseñanza de ella, o cómo lo presentaba y cómo entendía ella, conforme Dios le reveló, eso es lo que estamos estudiando ahora, para aprender lecciones para cada uno de nosotros, para no repetir la triste historia de 1888. Ahora sigamos estudiando. En la página 138, tomo 1 de Materiales de Elena White, dice así: ¿por qué hay tantos contentos con la débil condición de la vida de nuestras iglesias? En otras palabras dice, ¿por qué hay tantos que están contentos, tranquilos con la condición tibieza de la iglesia? ¿Por qué no dicen nada? Dice, el universo celestial está observando con asombro nuestra obra sin Cristo. El adventismo, la hermana Joy mismo reconoce cómo estaba, dice, la obra en ese tiempo, que todo el universo celestial estaba contemplando con asombro una obra sin Cristo, una vida cristiana sin Cristo en el corazón, una guarda del sábado sin Cristo, predicar el Evangelio sin Cristo. Esa era la condición del pueblo adventista. Por eso no aceptó el mensaje de la justificación por la fe. Hasta hoy esa situación continúa. La negligencia es vista en todas nuestras fronteras. La obra descuidada es tolerada y aprobada. ¿Cuánto tiempo más va a continuar este estado de cosas?, pregunta ella. En la página 139 dice, aquellos que están verdaderamente convertidos no despreciarán los preciosos momentos en conversaciones tontas y burlándose de sus hermanos. La hermana Juárez estaba reconociendo, si todos los que asistieron al Congreso estuvieran convertidos, entonces, dice, sus conversaciones tontas y burlonas acerca del mensaje y los mensajeros no hubieran existido durante el Congreso. A través de palabras que poseen un peso de influencia para el bien, ellos dan plena prueba de su ministerio. Ellos niegan el yo y levantan la cruz y siguen a Jesús, que es el quien lleva la cruz. Ellos desean ardientemente estar unidos con Cristo para levantar sus cargas y participar de sus sufrimientos. Para poder vivir la vida cristiana se necesita negar el yo, dice, y levantar la cruz. Y estar unidos con Cristo para que Cristo pueda llevar nuestras cargas y el creyente pueda llevar la carga de predicar el Evangelio. Ahora en la página 140 de Materiales de Elena White de 1888, tomo 1, dice así:
aquellos que no han estado hundiendo el arado cada vez más hondo en la mina de la verdad. No verán ninguna belleza en las preciosas cosas presentadas en esta conferencia. ¿Qué es lo que ella está afirmando? Está afirmando de que los que no han estado estudiando, que no han estado arando cada vez más hondo, dice, no van a poder, dice, comprender las preciosas verdades que Jones y Waggoner están presentando en esta conferencia. Eso es lo que dijo. Cuando la voluntad es colocada una vez en la terca oposición a la luz dada, es difícil ceder, aún bajo la convincente evidencia que ha habido en esta conferencia. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué es lo que la hermana Juárez estaba avisorando que iba a acontecer después de 1888? Dice, por la terca oposición a la luz, ¿qué va a acontecer? Prácticamente, dice, muchos se desviarán. El controvertir, el cuestionar, el criticar, ridiculizar, es la educación que muchos han recibido y es el fruto que ellos llevan. Ellos se rehúsan a admitir la evidencia. El corazón natural está en guerra contra la luz y la verdad y el conocimiento. Así que un corazón natural, un corazón de carne, está en guerra, enemistad. Nunca va a poder recibir a Cristo y su justicia y su vida. Por eso el creyente necesita tomar una decisión, necesita renunciar a la vida del yo y entregarse a Cristo para que Cristo pueda iniciar una nueva vida, pero implantando su vida dentro de la vida del verdadero creyente. En la página 140 vamos a seguir leyendo. Dice así: el que estudia la verdad, que en oración abre los ojos de su entendimiento para ver y su corazón para recibir los brillantes rayos del sol de justicia, estará en armonía con el mensajero y el mensaje que Dios envía. Si realmente los adventistas hubieran tenido el mensaje de justicia por la fe en sus vidas, o hubieran aceptado, dice, con oración, y que si están en armonía con los mensajes y con el mensajero, dice, ahora sí Dios aprobará esa obra. Toda la oposición, todo el prejuicio, todas las sugerencias del enemigo nunca harán que la verdad sea menos preciosa y menos verdadera. Solo cuando los hombres ceden a la sutileza del enemigo, la verdad se convierte en tinieblas para ellos. Pero aun cuando se opongan a la verdad y hablen contra ella, aquellos que debieran ser bendecidos, fortalecidos y alegrados por ella, su valor y brillo no es disminuido, porque los mensajeros del Señor levantarán el telescopio del ojo espiritual para que la verdad pueda ser vista desde todos los puntos de vista. Continuamos. Una justa investigación no va a fallar para revelar cosas maravillosas en la palabra de Dios. Cada jota de resistencia coloca al opositor en una sombra más oscura. Cada oposición, dice, vuelve, dice, más oscura, más tinieblas de lo que estaban. El no querer ver, el que no quiere escudriñar la palabra de Dios, pero la oposición y la resistencia solo sirven para colocar a la verdad en nuevas y distintas líneas. Mientras más se hable con la verdad,
más va a brillar. Así es el precioso mineral pulido. Ahora vamos a continuar leyendo. Hermanos, dice, Dios tiene una preciosa luz para su pueblo. Yo no lo llamo, dice, nueva luz, pero es exactamente nueva para muchos. Jesús dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Este era realmente un antiguo mandamiento que había sido dado en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero que se había perdido y no había sido practicado. El mandamiento de que se amen unos a otros como Cristo los había amado era en realidad nuevo para los discípulos. Pero la revelación de este amor le haría al mundo una evidencia incuestionable de que eran hijos de Dios. Así que Dios tenía una preciosa luz. Pero esa luz, dice, no fue aceptado. Dijeron que es nueva luz. Pero la hermana Joy dice que esa es la luz más antigua. Así compara con la ley de Dios. A pesar que el pueblo judío tenía la ley de los 10 mandamientos, aún esculpido en piedra, que Moisés había colocado en el tabernáculo. Y eso es lo que tenían los judíos en el tiempo antiguo en Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Pero ellos dicen no entendieron eso. Para ellos cuando Jesús vino, su enseñanza era nueva, totalmente diferente. En 1888 lo mismo aconteció. Para los líderes y para el pueblo adventista, la enseñanza de Jones y Waggoner y Elena White estaba fuera de lugar para ellos. Era algo nuevo, difícil de aceptar para ellos. Así hoy está aconteciendo con el mensaje de la justificación por la fe. Por eso Jesús, ¿qué les dijo? Un nuevo mandamiento os doy, porque así ellos creían. Pero era el mandamiento, dice, desde el principio, así dice. ¿Cuál fue el mandamiento en el principio que Adán y Eva recibieron? Dice que Adán y Eva tenían la ley del amor en su corazón, escrito. Y ese amor es el que los impulsó a ir a predicar el Evangelio. Hoy en día también se necesita lo mismo. Se necesita a Cristo nuestra justicia. Necesitamos la justicia perfecta de Cristo en nosotros y dentro de nosotros. Para que ese mensaje ahora pueda llenar todo el mundo. En la página 141 dice: no sigan ninguna palabra de cualquier hombre, ningún prejuicio de ningún hombre, ningún argumento de ningún hombre, ninguna teoría de ningún hombre. Esto ha sido hecho por ministros para herir su experiencia y los ha dejado novicios, cuando deberían ser sabios en las Escrituras y en el poder de Dios. Este mensaje de justicia por la fe, al crear al hombre con una nueva mente, esa mente pues en la vida espiritual está deseosa de aprender, tiene hambre. Ahora sí puede estudiar todos los materiales y comprenderá realmente lo que significa tener a Cristo, que es el amor verdadero, tener a Cristo, que es la ley real verdadera, y tener toda la palabra de la Biblia,
que representa a Cristo. No debemos, dice, confiar en teorías humanas. Esto, dice, ha sido hecho, dice la hermana White, por ministros para herir su experiencia y los ha dejado novicios, cuando deberían ser sabios en las Escrituras y el poder de Dios. Así que los ministros no tenían el Espíritu de Dios, no conocían a fondo el mensaje, solo habían escuchado y estaban conformados con lo que escucharon. Ahora no podían presentar el mensaje de Dios con poder y gloria en aquel entonces. Hasta hoy acontece lo mismo. Sigamos leyendo. Vi a un ángel de Dios preguntando sobre estos hombres que se han educado a sí mismos como debatientes. ¿Cuántas oraciones han ofrecido? Oh, vuestra liviandad, vuestros discursos están todos escritos en los libros del cielo. Si tan solo supieran cómo Cristo ha visto nuestra actitud religiosa en esta reunión. Ustedes tienen que obtener una experiencia por vosotros mismos. Yo les suplico a que no piensen que este largo sermón sea una evidencia. Entonces, ¿qué estaba aconteciendo? Dice que los ministros adventistas, los líderes adventistas, habían sido educados como debatientes. Debatir la palabra de Dios, ¿quién gana? Con un escrito está. Y todo, dice, la liviandad que manifestaron, todas las críticas que manifestaron hacia el mensaje y hacia los mensajeros, todo, dice, está registrado en los libros de los cielos. Y todo ese registro se mostrará en el juicio de los vivos. Y a la final, en el juicio final, cuando Cristo venga, también se mostrará. Por eso todos los que hayan perdido la salvación no podrán reclamar, no podrán decir nada. Quedarán sus bocas cerradas, dice, porque tuvieron la oportunidad de conocer este mensaje de justicia por la fe. Estuvieron, dice, a disposición de sus manos el escuchar, pero no quisieron. Dedicaron su vida a los pasatiempos, a los afanes de esta vida, a ser esclavo de este mundo, a trabajar para el mundo. Eso es lo que les ha distraído, dice, la atención. En la página 59 de Materiales de Elena White, de 1888, dice: no busquen sabiduría de los hombres finitos, los cuales pueden ser aturdidos con las tentaciones de Satanás, el cual puede plantar las semillas de duda en vez de semillas de fe. Vayan ustedes a Jesús, el cual les da a todos libremente de su espíritu y no se lo reprocha a nadie. Su invitación no ha llegado a vuestro oído y no ha tocado vuestro corazón. Él dice: venid a mí todos los fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es el plan de salvación que Jesús está ofreciendo a cada pecador arrepentido. Que lleve el yugo de Cristo, que es fácil. El yugo significa la obediencia. La obediencia del cristiano, con vida espiritual, con vida nueva, con el poder del Espíritu Santo, será fácil, dice. Y ligera mi carga, dice. El predicar el Evangelio también es ligero también, es fácil también. Esa es la invitación que la hermana White estaba haciendo en 1888 y todo el Congreso no percibió, no entendió, no aceptaron.
Hoy nosotros necesitamos aprender esas lecciones para que no nos acontezca lo que está aconteciendo al adventismo, que se ha dividido, desglosado. Porque el que mantiene unido, el que une a los creyentes es el amor, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Por eso en este tiempo necesitamos seguir estudiando. En la página 142, Materiales de Elena White, de 1888, tomo 1, 142, dice así: he sido instruida que muchos salen a predicar y no saben cómo trabajar por la salvación de los pecadores. Ellos mismos no están consagrados a Dios. Ellos tienen que ser convertidos. Muchos se han dedicado a la sagrada obra del ministerio, cuando si se hubiese hecho un cercano examen con respecto a su experiencia religiosa, se habría visto que necesitaban buscar más plenamente, muchos, dice, se han dedicado a la sagrada obra del ministerio, cuando si se hubiese hecho un cercano examen con respecto a su experiencia religiosa, y se habría visto que necesitaban buscar más sinceramente la transformación por la gracia de Jesucristo, antes que pudieran enseñarles a los pecadores cómo buscar en fe y en perdón. Aquí encontramos otra lección. Muchos, dice, salen a predicar sin estar convertidos, sin estar consagrados a Dios. Este evangelio, para ser llevado al mundo, a terceras personas, el que lleva necesita comprender claramente, necesita ser examinado y necesita ser comprobado si realmente está convertido o no. Si no está convertido, dice el creyente, no puede predicar sermones, porque sus sermones, sus prédicas serán sin poder, llevarán a la tibieza. Por eso hoy el mundo religioso está como está, paralizado todavía. Sigamos leyendo en la página 143, dice así: aprenda de Cristo y entonces salga en la fortaleza de Él, el cual ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no va a aceptar un corazón dividido. Ponga toda su alma en su trabajo y nunca deje su trabajo hecho a medias, porque ha querido ir a otro lugar. Dios va a aceptar solamente un trabajo fiel. Reprenda, amoneste, exhorte con resignación y doctrina. Haga su trabajo en forma completa. No deje puntadas sueltas para que otro la recoja. No descuidemos a Cristo. Decida que va a tener éxito y en la fortaleza de Cristo pueda hacerle daño. Que Dios pueda bendecir estas palabras para que despierten nuestra atención, para que pueda llamarnos la atención de que Dios dice no puede trabajar con creyentes que tengan un corazón dividido, un corazón, una vida que se dedica a servir al mundo, a la idolatría moderna. ¿Cuál es la idolatría moderna? No son como los dioses antiguos de metal, de oro, de plata, de madera o de yeso. Los ídolos modernos son aquellas cosas modernas que Satanás ha hecho crear al hombre. Allí tenemos la vida moderna de la ciudad. Es uno de los ídolos de muchos. Otro es la economía del mundo, las riquezas, el dinero. Si el creyente corre a buscar riquezas, a acumular, a juntar, entonces
está adorando al ídolo Mamón, dice, a las riquezas. O si alguien, su ídolo es el trabajo, no está dispuesto a dejar, abandonar, a renunciar a su trabajo, entonces Dios no puede hacer nada para liberarlo de esa esclavitud. Porque el desprenderse de estos ídolos es obra de Dios en el hombre. El hombre no va a poder dejar o desprenderse. Necesita primero una entrega de todo corazón, entregar toda su vida. No una entrega a medias, sino completo. Decir, Señor, mi vida no vale, miserable hombre de mí. Soy ciego, soy desnudo, soy paralítico. Tengo malos espíritus, un mal carácter. Señor, esta vida te entrego tal como soy, porque no puedo vivir la vida cristiana con esa vida, porque mi vida está acostumbrado a hacer el mal fácilmente y resulta difícil hacer el bien. Entregar nuestra vida, nuestro yo, cuerpo y alma y espíritu a Cristo, para que Él pueda apartar de nosotros lo humano, para que limpie, dice, nuestro corazón y pueda darnos un corazón nuevo, una vida nueva. Esa es una parte de la verdadera conversión. Y la otra parte, el otro requisito o condición es estar dispuestos a abandonar todas las cosas de este mundo, sean casas, ciudades, tierras, negocios, empleos, economía, alimentación, educación del mundo, estar dispuestos a dejar y entregarlo a Cristo, para que Cristo ahora pueda disponer. Así más o menos Dios presenta la verdadera entrega para que se realice la verdadera conversión. Y el creyente ahora pueda hacer uso de la palabra de Dios. Así como los 2 endemoniados gadarenos que fueron sanados de su enfermedad y estuvieron sanos en su juicio y debidamente vestidos a los pies de Jesús cuando Jesús expulsó a legiones de demonios. Entonces Jesús, ¿qué les dijo a estos 2 endemoniados que ahora ya estaban sanos? Ahora ya tenían el Espíritu de Dios en su corazón, ya estaban convertidos, empezaron una vida nueva. Jesús los envió a predicar el Evangelio de las buenas nuevas. Y les dijo de casa en casa, de persona en persona, de lugar en lugar. Les dijo, todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo les ha liberado de la esclavitud del enemigo, de esa vida perdida que vivían en los cementerios, cómo Dios los ha libertado. Así también Dios puede libertar de cualquier cosa de este mundo que nos distrae, que nos quita la atención, que nos afana, que nos estresa y ocupa nuestro tiempo, nuestra vida, todo. Dios nos puede liberar. Una vez liberado, dice, ¿qué hace? Nos hace sus mensajeros y nos envía a predicar el Evangelio al mundo activamente. Eso es justificación por la fe, eso es obra de Dios en el hombre. Eso es lo que la hermana White estaba presentando en 1888, tarde y mañana. Pero no comprendieron y no aceptaron y se opusieron tercamente, dice, con esa incredulidad, falta de fe. Hoy en día, hasta hoy han pasado más de 100 años y esa misma condición continúa en el mundo religioso, en el mundo adventista. Vamos a leer en la página 143 de Materiales de Elena White, tomo 1. Se necesita un trabajo fiel. Las iglesias, dice, están a punto de morir porque no están fortalecidos en semejanza de Cristo,
El Señor no se agrada con el abandono en que están las iglesias, debido a que los hombres no son fieles mayordomos de la gracia de Dios. Ellas no reciben su gracia y por lo tanto no pueden impartirla. Las iglesias son débiles, enfermizas, debido a la infidelidad de aquellos que se supone que trabajan con ellas, cuyo deber es vigilarlas, observando a las almas como quien tiene que dar cuenta de ellas. Esa era la condición de la Iglesia Adventista en 1888. Todas las iglesias estaban a punto de morir. Eran iglesias, dice, débiles, enfermizas, debido a la infidelidad, debido a que ellos solamente predicaban la ley, las doctrinas, los mensajes y el cumplimiento, la obediencia, sin haber nacido a una vida espiritual, sin conversión verdadera, sin haber aceptado el manto de la justicia de Cristo, sin tener el carácter de Cristo. No tiene ningún valor cumplir las ceremonias, permanecer en la iglesia. Y aquí hay otra advertencia. El Señor no se agrada con el abandono en que están las iglesias. Las iglesias en 1888 estaban abandonadas, como ovejas sin pastor, porque los pastores pagados de ese entonces, ellos, dicen, no se preocupaban por alimentar con el maná celestial. Solamente les daba, dice, comida antigua, mensajes teóricos, mensajes secos, mensajes que no daban vida, mensajes que hacían dormir. Ese no era el mensaje de la salvación, de la justicia por la fe. Mas hoy nosotros tenemos esa advertencia. Por eso dice, que ningún hombre coloque su molde sobre usted, que la mano de Dios lo moldee y lo cambie según la similitud divina. Déjese del hombre cuyo hálito está en su nariz, cuelgue su alma necesitada en Jesucristo. Él es inmutable, el mismo ayer, hoy y el de siempre. Entonces, el consejo de Dios era que los adventistas de 1888 debían dejar de confiar en sus líderes, en los hombres y en los dirigentes, y comenzar de nuevo a confiar en Cristo, para salir de esa condición de debilidad, de enfermedad e infidelidad. Pero hasta hoy no se ha visto una reforma, un reavivamiento, un despertamiento. Hoy es cuando se necesita ese reavivamiento de la piedad primitiva, ese despertamiento y esa consagración. Sigamos dando lectura ya a los últimos párrafos del estudio de esta oportunidad. Si conocemos los requerimientos de Dios y decimos amarle, pero acariciamos el pecado, Dios no nos va a escuchar cuando le pidamos su bendición, porque Él no ministra el pecado. Aquí hay otras lecciones más. Si decimos que nosotros amamos a Dios, dice, y seguimos pecando, seguimos amando el pecado, nos gustan las cosas de este mundo, entonces nos engañamos y engañamos a Dios. Dios dice, no nos va a escuchar cuando le pidamos su bendición. Si nosotros no vivimos, no experimentamos el mensaje de la justicia por la fe, no hemos renunciado al pecado, si no vivimos una vida de obediencia, entonces necesitamos ser liberados de esa condición. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios.
Hay aquellos cuya conciencia está endurecida por el pecado habitual. No llevan fructíferos racimos de precioso fruto, porque no son ramas de la vid verdadera. Sus oraciones no se levantan más allá de sus propias cabezas, porque en sus oraciones están presentando solamente una forma de palabras, ya sea que las digan en la iglesia, en la familia o en secreto. No reciben fuerza porque piden fuera del orden de las cosas. Esta es la otra verdad que el mundo religioso no quiere aceptar. El mundo religioso es legalista, tiene celo ciego. Como la Biblia dice, orad sin cesar, todo el mundo ora, reza. O como la Escritura dice, pedid y se os dará, todos piden a Dios, piden bendición en su trabajo, bendición para su estudio, bendición para su casa, bendición para su familia, bendición para las cosas de este mundo. Esta clase dice de oraciones no serán escuchadas, no se escuchan hasta el cielo, hasta el santuario celestial, porque se ora, dice, sin fe, un pueblo incrédulo, un pueblo no convertido, un pueblo que no ha renunciado al yo y a los intereses de este mundo. Entonces, sus oraciones, dice, ¿cómo son? No se levantan más allá de sus propias cabezas, porque en sus oraciones están presentando solamente una forma de palabras, ya sea que las digan en la iglesia, en la familia o en secreto. No recibirán fuerza porque no están conforme al orden de Dios. En vano entonces uno puede pedir a Dios. La única oración que puede pedir el que no tiene a Cristo, el que no es convertido, el que no vive la vida espiritual, el que no tiene el manto de la justicia de Cristo, es decir, el que no tiene el carácter manso y humilde y amor de Cristo, lo único que puede pedir es misericordia. Decir, Señor, necesito conversión, necesito entrega de mi vida, necesito hacer un pacto, necesito renunciar al mundo, necesito empezar una vida nueva. Eso sí puede pedir al Señor. Pero después las demás bendiciones no puede pedir, porque Dios no le va a dar, dice. Si no está convertido, ¿cómo le va a dar su carácter? Si no ha nacido a vida nueva, ¿cómo le va a vestir con un vestido nuevo? No puede, eso no acontece. Eso es algo ilógico, algo no percibible, no se puede comprender, no se puede dar razón. Es como si un niño, un bebé no ha nacido, todavía está en el vientre de la madre, o todavía está aún más allá, no ha sido engendrado. ¿Cómo puede uno hacerse la ilusión de que ya tengo el niño, mi hijo, y lo voy a vestir, y le voy a cuidar, le voy a responder su pedido? Eso no acontece. El niño tiene que nacer. Cuando nace el niño, inmediatamente pide leche. ¿Cómo pide? Aunque no sabe hablar, pero pide a gritos, a lloros. Y el papá y la mamá comprenden que está pidiendo leche. Y una vez que aprende por motivo del hambre, la primera palabra que aprende es mamá, papá, leche. Pide. Entonces, ¿quién es el que puede pedir a Dios bendición espiritual, su palabra, su poder, su gracia? ¿Quién puede pedir? El que ha nacido a vida nueva, el que está vestido con el carácter de Cristo. Pero el que no ha nacido a vida nueva verdaderamente, no ha sido convertido, su oración, dice, no va a tener efecto. Su oración no va a tener respuesta. Porque Dios no puede dar sus bendiciones a uno que no ha hecho un pacto con Él,
a uno para que siga trabajando en el mundo. Dios no puede bendecir. Eso es lo que la hermana White estaba presentando en 1888. Por eso el pueblo adventista se levantó en oposición y rechazó los mensajes que la hermana White predicaba y los mensajes que predicaban Jones y Waggoner. A ellos no les agradaba este mensaje que estamos estudiando. Y nosotros no sabemos, cada uno sabe, a cuántos de los que estamos estudiando no les agradará. Cuántos estarán pensando ya estarán aburridos, ya estarán ya cansados ya de retirarse de este estudio y buscar las cosas de este mundo, ocuparse en los afanes, en los quehaceres, en buscar dinero, riquezas, honores en este mundo. Satanás está ofreciendo, a Jesús le ofreció dar todo este mundo. También hasta hoy sigue ofreciendo trabajo, estudio, riquezas, comodidad, fama. Todo ofrece el enemigo para distraer. Pero nosotros necesitamos pedir al Señor. Señor, necesitamos el maná cada día nuevo. Necesitamos ser alimentados hasta que podamos tener una fe robusta, una fe poderosa que pueda mover montañas, y esa fe y el amor de Dios puedan llevarnos al mundo para dar el fuerte pregón, sin temor, sin miedo a nada, porque los discípulos predicaron así el mensaje en este mundo, y nosotros estamos esperando esa experiencia. Y Cristo también quiere darnos esa experiencia, esa vida. Su vida nos quiere dar. Eso es ser justificados por la fe. El justo vivirá por la fe. El justo solamente confiará, vivirá confiando en Dios. Ya no confiará en sí mismo, ni en las cosas de este mundo, ni en hombres, ni en nadie. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta noche por estas lecciones que hemos aprendido de lo que la hermana White enseñaba en 1888. Amén.